Señor secretario, dará lectura a la cuenta. No tenemos documentos para la cuenta, señor presidente. Se ofrece la palabra. Puntos varios. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Esta sesión tiene por objeto poder iniciar el estudio en general del proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para introducir mecanismos de equidad en las tarifas eléctricas. Este proyecto está en segundo trámite constitucional y el Gobierno lo ha calificado con suma urgencia. En esta oportunidad han sido invitados el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, CONADECUS, señor Hernán Calderón, y el director ejecutivo de la empresa eléctrica AG, señor Rodrigo Castillo Murillo. ¿Tenemos información de...? Sí, el señor Castillo está aquí. Está aquí, el señor Calderón no tenemos noticia. Nosotros tenemos educación. Pero a las 11:30. Tica. Sí, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por participar en esta discusión. Sabemos que también contribuyó en la discusión en el Senado, así es que al menos usted ya conoce a cabalidad este proyecto. Hemos definido 15 minutos para poder escuchar su intervención, luego vamos a hacer una pausa para que los parlamentarios puedan ir a constituir otras comisiones y vamos a abrir un proceso de preguntas. Y le reitero nuestros agradecimientos por su contribución. Le ofrezco la palabra. Perdón. Por su intermedio, señora presidenta, agradecer a la comisión por esta investigación, esta invitación. La verdad es que tengo una muy breve presentación, pero incluso antes que hacerla, voy a pasar muy rápido por ella. Quisiera hacer una muy breve introducción de carácter conceptual respecto del sentido de esta norma. Y voy a partir señalando que la Asociación de Empresas Eléctricas, que representa a distribuidores y transmisores de energía eléctrica, respalda este proyecto de ley y lo respalda. Luego voy a plantear algunas inquietudes que son estrictamente técnicas, de maneras de implementación, pero que nada de esto, y esto es muy importante para nosotros expresarlo, esas pequeñas observaciones de tipo técnico puedan ser interpretadas como ninguna forma de rechazo a todo lo que es filosófico en el proyecto de ley. Antes de comentar el proyecto de ley, quisiera en 2 minutos referirme a cuál es la filosofía que hay detrás de él. Todos los sistemas de fijación de precios de tipo regulado en el mundo implican necesariamente el establecimiento de subsidios cruzados entre tipos o categorías de clientes, normalmente en beneficio de aquellos clientes de menores recursos. Déjenme darles 3 ejemplos de nuestro actual sistema de distribución eléctrica. El primero de ellos tiene que ver con la densidad y nivel de consumo entre las distintas comunas al interior de una misma ciudad. Y voy a tomar como ejemplo el caso de Santiago, que probablemente pueda ser el más ilustrativo simplemente. Desde el punto de vista del cálculo de costos de un sistema eléctrico de distribución sujeto a regulación de precios, hay básicamente 2 grandes factores que establecen cuál es el costo unitario de prestar el servicio de distribución a un cliente. Esto es, la infraestructura necesaria para dar el servicio, es decir, cuántos fierros yo tengo que poner en la calle, y en segundo lugar, cuál es la cantidad de clientes y el nivel de consumo de los clientes entre los cuales voy a distribuir este nivel de costos. Entonces es algo bastante sencillo. Si imagináramos que esta mesa es el total de la infraestructura y pensamos que en esta mesa vamos a estar sentadas 3 personas, probablemente tendríamos que hacer una mesa más pequeña que esta, pero al final el costo unitario por persona de la mesa sería más caro que esta mesa de este tamaño para ser distribuida entre 20 personas. Agreguémosle a esto, en el mismo ejemplo de la mesa, un elemento mayor.
Si nosotros tenemos a las personas sentadas a la distancia en que estamos ahora, probablemente una mesa de estas características nos permita tener sentadas a 25 personas. Sin embargo, si la distancia que hubiera entre las personas en la mesa fuera de un mínimo de 3 metros, para que quepan 5 personas necesitaríamos la misma mesa. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Que en aquellas zonas con menor densidad de población y menor consumo por cada una de ellas, la misma infraestructura, esta misma mesa, tiene que ser distribuida entre mucha menos gente y mucho menos consumo, por lo tanto el costo unitario de distribuirnos el costo de la mesa es mucho mayor. Dada esta realidad, históricamente se establecen esquemas de subsidio cruzado de forma tal que, a modo de ejemplo, en la comuna de Vitacura, de Providencia, de Las Condes, de Ñuñoa, donde existe primero un nivel de consumo más alto por parte de cada uno de los consumidores y en segundo lugar un nivel de densidad de personas que hace que los cables estén uno al lado del otro, por lo tanto sea mucho más barato prestarle el servicio a cada uno de ellos, porque de otra forma tendría que hacer un cable mucho más largo. El valor unitario en esas comunas sería teóricamente mucho mayor que el que tenemos, por ejemplo, en la comuna de La Pintana, del Bosque, de La Granja, en las cuales el nivel de consumo de cada cliente es mucho menor y al mismo tiempo muchas veces, mientras más semirural puede ser esa comuna, la distancia entre las casas es mayor que en zonas densamente pobladas. Ese es el motivo por el cual en la práctica hoy día tenemos algo que desde el punto de vista del sinceramiento de los costos reales del servicio es correcto, pero desde el punto de vista de la política pública es bastante discutible. Mientras más pobre, más rural, menos denso sea un pueblo, más caro paga. ¿Por qué? Porque es más caro prestarle el servicio. Sin embargo, desde el punto de vista de la política pública es bastante contraintuitivo. Al interior de una misma ciudad, eso lo resolvemos. En Santiago, la persona que vive en La Pintana y la persona que vive en Vitacura tiene el mismo costo unitario por kilowatt que la persona que vive en Vitacura, aun cuando, desde el punto de vista de reflejar los costos reales, la persona que vive en Vitacura debería pagar por kilowatt una fracción, probablemente el 10% de lo que paga hoy día, y la persona que vive en La Pintana, en las zonas rurales de La Pintana, debería pagar 10 veces lo que paga hoy día. Por lo tanto, este esquema de subsidios cruzados que se plantea en el proyecto de ley ya es una realidad al interior de cada área tarifaria, pero no es una realidad a lo largo del país, porque se fijan tarifas para cada área tarifaria y por lo tanto la densidad de Santiago no se refleja en la falta de densidad que puede tener una zona rural. Ese es un ejemplo de subsidios cruzados que ya existen. Un segundo ejemplo, que es algo más complejo, lo voy a hacer muy corto, tiene que ver con que por el mismo motivo, es decir, para efectos de variabilizar el costo en beneficio de los más pobres, el costo de prestarle el servicio a una casa es en más de un 90% fijo, en la realidad. Uno pone un cable, un alambre que llega a la casa y sin importar si por ese cable o alambre se cursan 100 kilowatts o se cursan 1000 kilowatts, el costo unitario es relativamente el mismo. Lo variabilizamos para que justamente la persona que consume 1000 kilos pague más que la persona que consume 100 por una cuestión de política distributiva, no de reflejo estricto de los costos. Tercer ejemplo, cuando hoy día en el mundo de la compra de energía, las distintas empresas compran en distintos momentos del tiempo y eventualmente, en el pasado esto era más grave porque las empresas hacían licitaciones autónomas, hoy día es solo una licitación para todos, pero en el pasado cada empresa salía a comprar y por lo tanto, por condiciones de mercado, etcétera, o tamaño, la empresa distribuidora de Osorno conseguía precios mucho más altos que la empresa distribuidora de Santiago. La ley estableció desde un primer momento que la diferencia en el precio final que se le cobraba al cliente no podía ser de más de un 5% de diferencia. Y existen intercambios económicos entre las empresas para compensar estas distancias, de forma tal que la persona que fue, entre comillas, menos afortunada en la licitación que hizo su empresa distribuidora, pague no más de un 5% de diferencia respecto del promedio de las empresas distribuidoras. Es decir, lo que quiero plantear es que la existencia de subsidios cruzados
de la misma naturaleza que se está planteando en este proyecto de ley es una realidad en Chile y en el mundo. Son muy pocos los países, y en general son países muy desarrollados, en los que las diferencias entre distintas personas o clientes son muy pequeñas, en las cuales se refleja estrictamente el costo. En todos los países, no solo países como los nuestros que están en vía de desarrollo, sino también en países desarrollados como España, como Italia, existen estas formas de subsidio cruzado que permiten que haya un cobro que esté mejor relacionado con la igualdad que esperamos entre los distintos clientes. Este proyecto de ley lo que hace tiene dos partes, ustedes lo saben también como yo, tiene dos partes. Una tiene que ver con la ecualización de los costos que le cobramos a los distintos clientes, de forma tal de evitar, al menos en una forma significativa, lo que yo explicaba en un principio. Es decir, que aquellas personas que viven en las zonas más aisladas, más pobres y menos densas, paguen cuentas eléctricas por el concepto de distribución que pueden llegar a ser de un 20, de un 30 o hasta de un 100% más que aquellas personas que viven en las zonas más densas del país, como puede ser Santiago, Concepción, Valparaíso, Viña, en las cuales el costo unitario es mucho menor. Tiene una segunda parte que tiene que ver con el también premiar a aquellas zonas del país en las cuales se produce más energía. Desde el punto de vista nuevamente estrictamente técnico, si uno pensara como un economista ortodoxo, efectivamente esto es una distorsión de precios. Sin embargo, desde el punto de vista de la política pública, y he dado varios ejemplos del sector eléctrico, pero les podría dar infinidad de ejemplos en cualquier otro sector, tiene sentido establecer este tipo de subsidios cruzados, ya que no parece justo desde el punto de vista distributivo que los más pobres, más aislados, paguen más que el resto, y tampoco parece justo que una zona en la cual se produce 100, 200 o 300 veces más de lo que se consume, paguen tarifas más altas que aquellas zonas en las cuales no estamos sujetos a tener que aceptar la existencia de centrales de generación eléctrica que eventualmente pueden implicar desde el punto de vista de la comunidad, pueden implicar malestar, pueden implicar por último la sensación subjetiva de yo estoy aportando y no recibo nada a cambio. Por lo tanto, como les señalo, en ambos casos nosotros estamos de acuerdo con el proyecto, al mismo tiempo también estamos de acuerdo con que se establezca un piso de la contribución al pago, es decir, que la contribución al pago desde las zonas más densas, para dar el ejemplo más evidente, Santiago, se aplique solamente a aquellas personas que tienen un consumo que está por sobre un cierto nivel. El consumo, y esto probablemente lo han conversado con las autoridades, el consumo es un proxy, un aproximado que es relativamente mediocre respecto del nivel de pobreza. Es decir, tenemos que ser francos en decir, una persona que consume menos de 200, 220 kilos, ¿necesariamente es pobre? No. Hay gente que hoy día vive, que no es pobre y que vive sola, que vive en una pareja, que vive en un departamento y probablemente consume tan poco como ella. Pero en los grandes números es un buen aproximado de nivel de pobreza y por último incentiva la eficiencia energética en aquellos casos en los cuales no se produzca esta perfecta comunión entre nivel de consumo y nivel de riqueza. Por lo tanto, en todos los elementos fundamentales del proyecto de ley nosotros concordamos, hemos trabajado con la autoridad, dado que somos las empresas distribuidoras quienes tenemos la mayor cantidad de información física sobre consumo, etcétera. Hemos trabajado con la autoridad en los modelos y por lo tanto creemos que esto es algo que en definitiva va a ser bueno para el país, una contribución modesta, pequeña, de quienes somos hoy día más beneficiados, viviendo en las zonas más densas y por lo tanto más baratas, va a implicar esa modesta contribución de parte de los que menos pagamos, puede implicar una enorme diferencia para los que hoy día están pagando más, por una cuestión simple. Somos muchos los que vivimos en ciudades grandes y pagamos poco, y en cambio son pocos los que viven en estas zonas más aisladas y pagan muy caro. Dicho esto, como les digo, voy a pasar muy rápido por los elementos de mi presentación, que básicamente señalan, acá está descrito simplemente lo que ya he dicho. Nosotros creemos, y esto es algo evidentemente debatible, que la mejor idea sería aplicar esto a partir de la próxima fijación de tarifas de distribución para el año 2016, que ya está en curso. Sin embargo, si bien creemos que eso facilitaría desde el punto de vista técnico una serie de esfuerzos,
creemos que también hay otras maneras, como lo ha planteado el propio gobierno, de hacer esto aún sin tener que esperar al próximo decreto. Aun cuando, quiero insistir, creemos que sería lo más adecuado desde el punto de vista técnico. Lo demás, ya lo he dicho, los recargos deben ser absorbidos progresivamente por los clientes que pagan las menores tarifas, evaluar la aplicación del recargo en la energía y o potencia, de modo de evitar el impacto excesivo en los clientes residenciales que deberán asumirlo. Esto es una cuestión técnica, pero como ustedes saben, los clientes BT1, es decir, el cliente común y corriente, todos nosotros en nuestras casas, pagamos la energía en lo que se denomina técnicamente un sistema de estampillado. Es decir, la energía y la potencia vienen juntas en una ecuación que es establecida por la regulación. En todas las demás tarifas, la energía y la potencia se cobran por separado. Creemos que hay que también tener cuidado en cómo balanceamos el factor de energía y potencia para no perjudicar a aquellas personas que, porque pagan la potencia incluida en la energía, como los clientes BT1 de Santiago, para decirlo directamente, puedan terminar pagando más de lo que pagarían si hiciéramos una mejor ecualización de este factor. Pero esto nuevamente, como digo, es una cuestión que es más bien del reglamento que de la filosofía del proyecto de ley. Y por lo tanto, como decimos, creemos que hace falta discutir con mucho cuidado, una vez aprobado este proyecto, un reglamento de informe técnico que debe precisar cada detalle de la determinación de estos ajustes. Y finalmente, en lo que se refiere estrictamente a este beneficio para aquellas personas que viven en las cercanías de una zona con generación, creemos que es difícil, reconocemos que es muy difícil, sin embargo nos parece extraño imaginar el caso de la central Renca en la región metropolitana, que lo pongo porque probablemente todos lo hemos visto. ¿A quién afecta más la central Renca? ¿Afecta más a todos los habitantes de Recoleta, que pueden estar a varios kilómetros de la central, o a los habitantes de Independencia que están al frente de la central? Entonces, si uno lo hace estrictamente por comuna, podemos caer en el caso, en las zonas donde la central está en una zona más densa. Porque en otros casos, la verdad es que están tan lejos que probablemente no se produce esta cercanía. Pero el caso de la central Renca creo que es un muy buen ejemplo de decir, mira, va a recibir el beneficio una persona que vive a 10 kilómetros de la central y no lo va a recibir alguien que vive a 100 metros de la central. Esos son todos los comentarios que tenemos y estaré encantado de, luego de su receso, el poder responder a cualquier pregunta que puedan tener. Muchísimas gracias. Le pedimos que suspendamos por 10 minutos y volvemos a hacer las preguntas. ¿Ya? Muchas gracias. Retomamos la sesión. Se ofrece la palabra. Diputado Sergio Gaona. Raleado, dejé solo a mi colega ya en educación, lo dejé solo, está solo contra el mundo ahí, pero bueno. Pero esto también es muy importante. Presidenta, por su intermedio, preguntarle al señor Castillo. Primero, felicitarlos por el programa que tienen en CNN, programa de energía, llevan 2 capítulos y creo que es un tremendo aporte para que la gente empiece a entender lo que es el tema energético en el país y todo, así que felicitaciones por ello. Creo que son buenos aportes, porque me imagino lo caro que debe cobrar CNN por eso, pero son buenos. No pero qué bueno que se aporte en favor de la comunidad para que conozca más del tema. En segundo término, a propósito, y quisiera consultarle, a propósito de que efectivamente usted ha ratificado esto de los subsidios cruzados que existen y que en el proyecto de ley claramente están incluidos, cuestión que el ministro nos negó absolutamente la sesión pasada. Seguramente él tiene otra denominación para el subsidio cruzado, pero al final es lo mismo. Por lo tanto, entendiendo que hay el subsidio cruzado y que efectivamente puede ser necesario, porque para poder favorecer la disminución del costo de la energía para aquellas localidades apartadas, como también se favorecen a los balnearios más distinguidos y que los ABC1 van a pagar menos luz también con esto, porque también tienen menos densidad y todo, pero está bien, hacemos subsidios cruzados, la gente de La Pintana va a pagar bastante más de lo que paga hoy día, un 8% más, según la propia información que entregó, pero eso va a ser en beneficio de gente de Tocopilla y que me parece bien. Dada eso y esta racionalidad que hay detrás de los subsidios cruzados, que hacían que Felipe me mira ahí como que no, pero sí, efectivamente hay subsidios cruzados y usted lo acaba de ratificar, ¿cómo podemos incorporar la fórmula de terminar o paliar o mitigar
el abusivo, desde mi perspectiva, cobro que hacen con el horario punta la distribuidora, especialmente en los sectores más, más productivos, como en el caso de la región de Coquimbo, que en las horas punta el costo de la energía es pero brutal, incluso a tal punto de que no les hace rentable desarrollar sus procesos de riego producto del costo de la energía. En esta misma política de subsidios cruzados, ¿no podríamos también buscar fórmulas que nos permitan efectivamente resolver el tema del horario punta que afecta a los agricultores, especialmente en las regiones de donde hay sequía y todo esto, para poder incorporarlo en este proyecto de ley? ¿O usted cree que eso habría que hacerlo en otro proyecto de ley? O si nos podría ilustrar un poco más, porque yo estoy hablando desde la demanda de la gente, sin tener todo el conocimiento acabado del tema. Así que nos gustaría mucho que nos pudiera ilustrar sobre el tema, porque desde mi perspectiva, y de acuerdo a lo que he podido apreciar, desconociendo los detalles, me parece que es un cobro abusivo esto del horario punta. Y si estamos en la lógica de los subsidios cruzados, que tal como dice, en términos económicos no es lo más adecuado, no sé si será ortodoxo o no, pero es la economía y los subsidios cruzados no deberían ser, pero como política pública, correcto que hay que corregir estas cosas y me parece bien. Entonces, me gustaría que abordáramos el tema del horario punta. Primero, la justificación del cobro, que yo lo entiendo claramente, pero es demasiado, o sea, hoy día los cobros de horario punta en el sector agrícola está colocando en riesgo la actividad agrícola en muchas regiones del país, especialmente en las regiones donde hay más dificultades, como la tercera y la cuarta región. Gracias, diputado. Le hacemos las preguntas de inmediato. Me pareció muy... Sí, o si quiere respondan, si estamos atención personalizada, mejor para nosotros. No hay ningún problema. Sí. Me pareció muy interesante su valoración. Usted partió señalando que están de acuerdo con esta iniciativa. Y para quienes vivimos tal vez en zonas más alejadas, también consideramos que es bien modesta la contribución que hacen zonas que no son generadoras de energía a las zonas que sí efectivamente son generadoras de energía. Entonces me gustaría conocer un poco más su opinión respecto de esta última parte del proyecto, en esto que se denominó no solo la generación, sino también la generación plus, respecto de aquellas zonas que efectivamente son dentro de la generación de energía mucho más intensiva que otras. Me pareció muy interesante el ejemplo que usted pone respecto de Renca. Lo conversábamos con los diputados antes de retomar esta sesión. Si es que ustedes han desarrollado o tienen en vista algún modelo que efectivamente nos permita generar una zona de influencia mayor, no es solo donde está instalada, sino en aquellas zonas mucho más concentradas, donde evidentemente los límites territoriales no dan cuenta de la limitación desde el punto de vista del impacto que tienen las personas la instalación de esas centrales termoeléctricas. Tercera pregunta. A propósito de lo que el diputado Gaona ha señalado, no solo en su intervención de hoy, sino también cuando el ministro vino a presentar esta iniciativa, en que efectivamente hay una cantidad importante de familias en Chile que van a ver disminuidas las cuentas de la luz. Hay otras en las cuales o se mantiene o van al alza. Y me gustaría preguntarle cuánto tiene que ver esa alza con esta iniciativa o más bien con aquellos decretos que dejaron de tramitarse en un periodo determinado de la administración anterior. Y lo otro que me gustaría preguntarles de simple curiosidad es cómo esto, en su opinión, afecta si afecta o no afecta a las empresas eléctricas, porque uno dice, mire, aquí hay una modesta contribución de los usuarios, pero me gustaría saber si hay alguna contribución, modesta o no, de parte de empresas eléctricas. Porque, disculpen, esto de la lógica del subsidio cruzado, también uno puede pensar que hay subsidios cruzados entre las grandes eléctricas y las eléctricas más pequeñas. No sé. Muy amable, por su intermedio, señora presidenta. Me voy a referir en primer lugar a la pregunta del diputado Gaona. Yo me imagino que tal como señala el diputado,
probablemente tanto el ministro como las distintas autoridades con las que usted probablemente ha conversado le han explicado y han explicado a la comisión la lógica del horario de punta. Generar energía no tiene el mismo valor en cualquier momento. Y el motivo por el cual eso es así es por lo siguiente. Déjenme darles el ejemplo de las telecomunicaciones. En telecomunicaciones, en el mundo de los teléfonos móviles, por ejemplo, cuando el día 31 de diciembre a las 12 de la noche intentamos llamar por teléfono a nuestros seres queridos para desearles feliz año nuevo, no podemos, porque están totalmente congestionados. Eso está bien. Es correcto que se congestionen. ¿Por qué? Porque las corrientes débiles, como las de las telecomunicaciones, tienen la capacidad de congestionarse sin caerse, sin colapsar. Y eso permite que el dimensionamiento de las redes de telecomunicaciones se haga para promedios. Si tuviéramos que dimensionar los sistemas de telecomunicaciones para que pudiéramos comunicarnos con nuestros seres queridos el 31 de diciembre a las 12 de la noche, es decir, para 1 hora al año, tendríamos que invertir 7 veces lo que invertimos hoy día, y por lo tanto el precio para el resto de los 365 días del año sería, voy a decir 7 veces, aun cuando no es exactamente lineal, pero tendría un costo en infraestructura 7 veces superior, lo cual se reflejaría muchas veces el valor que pagamos hoy día. Desde el punto de vista racional, preferimos que se congestione 1 hora al año, que tengamos que esperar hasta las 2, hasta las 3 de la mañana para decir feliz año nuevo, pero que no tengamos que pagar 7 veces más caro el resto del año. En el mundo eléctrico eso no es posible. Las corrientes fuertes, si se congestionan, es decir, si la oferta y la demanda no son exactamente iguales, se cae el sistema. Ese es el motivo por el cual nos vemos en la obligación de tener infraestructura destinada a cubrir aquellas horas del año en la cual la demanda es máxima, que en el caso de Chile ustedes saben que en Chile tenemos, qué sé yo, 8.000 y tantas horas en un año. Las horas en las cuales necesitamos el total de la energía es solo una fracción pequeña de esas horas. Sin embargo, esa infraestructura está ahí disponible solamente para esas horas en que se ocupa. A lo largo de un mismo día o de un mismo año, en las estacionalidades pasa esto mismo. Y la hora punta justamente es aquella en la cual nos vemos en la obligación de poner en funcionamiento aquellas unidades más caras del sistema, para poder cubrir un aumento de demanda que va más allá del promedio del resto. En esta lógica, tendríamos 2 formas de enfrentarlo. Una es la que ya hacemos para los clientes residenciales, estampillarlo, distribuir la potencia, que es la infraestructura necesaria, disponible, aunque no se ocupe, disponible para el poder prestar el servicio en cualquier circunstancia, porque como he explicado de otra forma, el sistema eléctrico se caería, colapsaría. Y otra es separar el cobro de energía del cobro de potencia. Y en lo que a potencia se refiere, reflejar el costo real de prestar el servicio en un cierto horario, como una forma de desincentivar, y esa es la realidad, de desincentivar el uso de energía en el momento en el cual es más caro. Entonces acá el punto es el siguiente. Las empresas distribuidoras, que son las que le cobran a los clientes, simplemente le reflejan al cliente de forma regulada. Esto no es una decisión voluntaria de la empresa distribuidora. Las distribuidoras no cobramos un solo centavo, salvo el caso de los clientes libres, que son otro mundo. No cobramos un solo centavo, sino estrictamente de acuerdo a los cálculos tarifarios que ha hecho la autoridad. Y el cobro en horario de punta se hace de acuerdo a lo que la autoridad ha calculado que cuesta la energía en ese momento determinado. Si no lo hiciéramos de esa forma, alguien tendría que pagar el costo de la energía a esa hora. Y ese alguien tendría que ser otro cliente. Entonces, si uno pensara en alternativas, por ejemplo, para el caso de los empresarios agrícolas, yo creo que sería mucho más razonable pensar en subsidios directos al empresario agrícola, por ejemplo, para mejora en su infraestructura eléctrica, en términos de eficiencia energética, o incluso ya directamente un subsidio directo para hacerlo viable, más que una herramienta que seguramente sería matar moscas con bazooka. Es decir, que eliminar la hora de punta, definitivamente, o reflejarla de otra forma,
no solo iría en beneficio del empresario agrícola, que probablemente es cierto que lo necesita, sino que se aplicaría probablemente a una serie de otras personas que sí tienen la capacidad de tomar la decisión de ya sea no consumir en horario de punta o ya sea intentar cortar punta por la vía de en ese horario poner un sistema solar, baterías, en fin, las distintas formas de hacerlo. Por lo tanto, lo primero es decir que el horario punta refleja el costo real en ese momento. Ahora, ¿cuál es el problema en Chile? Que el horario en el cual consumimos punta lo estamos todavía cubriendo con formas de generación que son extremadamente caras, con diésel o con otros combustibles muy caros. La solución definitiva de fondo tiene que ver con una mayor diversificación general de nuestra matriz energética, que nos permita eliminar de la matriz energética ese tipo de fuentes de generación que marcan puntas tan altas, de forma tal de emparejar la cancha, pero para eso probablemente vamos a requerir los próximos 10 años. Estamos avanzando, los costos están bajando significativamente, pero en la práctica, no, para eso, definitivo, no va a pasar menos de 10 o más años. En lo demás, yo diría que me parece, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de cuán focalizado estaría el esfuerzo para aquellos segmentos de la economía que se ven más perjudicados en un subsidio directo o en un subsidio al recambio de artefactos, para que ellos puedan tener menos consumo en esos horarios, que una política general de eliminar un cobro que alguien va a tener que pagar. Y ese alguien van a ser todos los demás clientes. No sé si con eso respondo. Toda la tarifa residencial, los BT1, ¿por qué no pensar en los subsidios cruzados también en los otros tipos de tarifas? Pero es que en el caso del BT1, el motivo por el cual el señor A subsidia al señor B es porque el señor A paga poco y el señor B paga mucho. El señor A es el señor Santiago, que paga poco porque tiene la fortuna de vivir en una zona más densa, y el señor B paga mucho porque tiene la desgracia, desde el punto de vista eléctrico, desde el punto de vista de su calidad de vida, probablemente vive mucho mejor que quienes vivimos en Santiago, pero desde el punto de vista eléctrico tiene la desgracia de vivir en una zona poco densa, y por lo tanto la pregunta en este caso sería, ¿quién sería el que paga el subsidio? Y cuesta imaginar en esta circunstancia quién sería razonable que pudiera ir en subsidio de quienes hoy día están pagando el horario punta. Pero en ese caso incluso, ¿no será mejor poner un impuesto especial, un royalty, que vaya en beneficio de aquellas segmentos? No sé si me explico. No, si el tema es que el horario punta es precisamente el horario después de las 6 de la tarde, que es el horario de riego, porque uno de los recursos más escasos en la agricultura de las regiones nuestras es precisamente el agua. Y la forma que se riega es en esos horarios precisamente para evitar la evaporación y todas las pérdidas. Así. Entonces, y es el donde se permite permear más, en fin, y es mucho más eficiente. Pero desafortunadamente con el costo del horario punta, toda la eficiencia que se gana con eso se pierde con lo que se paga en energía. Solo para hacerme cargo de eso, el motivo por el cual el horario punta... Sí. Las arregla. Sí. Tiene motores, grupo Claro. electrógeno, estamos hablando del tipo de las 4 hectáreas, hasta 20 hectáreas. Desgraciadamente el motivo por el cual el horario punta es a esa hora y no es a las 2 de la tarde o a las 10 de la noche, es porque, al igual como ocurre en la agricultura, muchos necesitan hacerlo en ese horario. Sigo. Sí, por supuesto. Por supuesto. Respecto del aporte de la generación plus, digamos, la verdad es que este es un tema estrictamente económico, es decir, es de ponernos de acuerdo como sociedad en cuál va a ser la contribución adecuada para aquellas zonas que hoy día generan mucho y no consumen mucho, y por lo tanto parece justo el hacerles un aporte. Nosotros creemos que la propuesta que ha hecho la autoridad, en la cual en varias ocasiones se suma la equidad tarifaria y el aporte plus, porque esa localidad cumple con ambos elementos, es decir, es una localidad que es poco densa y al mismo tiempo tiene una gran cantidad de generación. Cuando uno mira los números, uno se da cuenta que probablemente aquellas zonas que hoy día tienen la mayor cantidad de generación versus su nivel de consumo van a tener un premio, entre comillas, bastante significativo. La discusión respecto de si ese es el punto óptimo es una discusión respecto a la cual yo
francamente hoy día no tengo una opinión distinta a los números que ha calculado el gobierno, pero que nosotros desde el punto de vista de las empresas, por supuesto, estaremos encantados de poder analizar y colaborar en hacer todas las simulaciones y modelos que permitan mirar cuáles podrían ser los distintos resultados, tanto en términos de cuánto sube la cuenta de aquel al que le va a subir para premiar a los demás y cuánto podría mejorar la ganancia desde este punto de vista de aquellas zonas que son intensivas en generación y no son intensivas en consumo. Desde el punto de vista del aporte de las empresas eléctricas, yo diría que uno de los grandes esfuerzos que tuvimos como asociación de empresas eléctricas, como gremio, fue lograr consensuar entre las empresas eléctricas una posición común de apoyo a esta iniciativa. Y voy a explicarles por qué. Las empresas eléctricas tenemos ingresos propios de la distribución que representan no más del 5 a 7% del total de nuestros ingresos, porque la enorme mayoría de nuestros ingresos vienen de nuestra labor de comercializadores de energía, comprar energía para venderla. Pero en esta segunda labor de comercializadores de energía, nosotros no tenemos absolutamente ningún margen de ganancia. Y esto no es un dicho de mi parte, está establecido así en la ley. Nosotros simplemente cubrimos los costos. ¿Qué significa esto? Que si yo compro a 10 y tengo que vender exactamente a 10, hay una parte de lo que yo pagué cuando compré que nunca recupero, que son las llamadas pérdidas. Porque yo compro a 10 unidades de energía, pero en el camino desde que esa energía la compro hasta que la entrego, pierdo 1. Es decir, pagué por 10, pero cobro por 9. Esa unidad es una enorme cantidad de dinero para la empresa distribuidora y solo se reconoce tarifariamente una pérdida del orden del 3%, cuando la pérdida real, y todos estos son datos públicos y técnicos, es del orden del 8%. Primero decir que nuestras pérdidas en Chile son de nivel internacional. Tenemos muy pocas pérdidas. Solo para darles un ejemplo, en Ecuador las pérdidas son del 40%. En Chile, en los años 80, eran de casi el 30%. Hemos llegado a un promedio del 8%. ¿A qué voy con esto? Aquellas empresas que van a ser contribuidoras, Chilectra, a modo de ejemplo, las pérdidas por hurto de energía, el nivel de incobrabilidad que van a tener por el mayor aporte que van a tener que hacer, es decir, hacer una cuenta más cara para sus clientes, les va a significar una pérdida económica muy significativa. Y hay que decir que para las pequeñas empresas que cubren las zonas más rurales, eso es al revés, van a tener un beneficio, es decir, van a tener probablemente una menor incobrabilidad, etcétera. El lograr poner de acuerdo una industria en que los que van a perder están de acuerdo en perder, no solo sus clientes, ellos, de su propio patrimonio, en beneficio de los más pobres, de los más alejados, créanme que fue muy complejo. Por lo tanto, la respuesta es que las principales y más grandes empresas eléctricas, que además coinciden con ser quienes cubren las zonas más pobladas, van a tener una consecuencia económica significativa que va a estar en el orden de el 2, el 3% del total del costo de este proyecto, y las empresas más pequeñas probablemente van a tener un beneficio, no solamente aquellas que son parte de nuestro gremio, sino muy particularmente las empresas que tienen carácter de cooperativas, que son aquellas que cubren justamente las zonas que son más extremas, más rurales, etcétera, y respecto a las cuales la verdad es que ellos ya hoy día estaban en graves dificultades. Por lo tanto, yo me alegro que ellos puedan ver desde ese punto de vista un cierto beneficio. Las alzas en la tarifa. A ver, el gobierno ha planteado cuál va a ser, en términos generales y gruesos, el efecto de esta política en las tarifas. Y efectivamente, para decirlo en números, en castellano, en una cuenta promedio en Santiago, probablemente vamos a ver incrementos en la cuenta de entre, digamos, 300 a 500 pesos. Para lograr decrementos en la cuenta en aquellas zonas más apartadas que podrán ser de 2.000, 3.000 y hasta de 10.000 pesos en algunos casos extremos. Por lo tanto, nosotros creemos que efectivamente este aumento en las cuentas de Santiago, que ya pagábamos mucho menos, hay que decirlo, es decir, nuestro precio era menor, creemos que son razonables para el nivel de beneficio que se obtiene.
La mayor significación de los aumentos de cuenta que hemos estado viendo en el último tiempo tienen por origen, evidentemente no esto que no está ni siquiera implementado, y han tenido efectos que son de muchas veces esto que estamos hablando, producto básicamente de dos factores. El primero y más importante, lo señalaba la señora presidenta, es la necesidad de reliquidar los decretos tarifarios que durante más de 3 años no fueron publicados por el gobierno anterior, lo cual implicó la necesidad de hacer un rebalance de toda la energía, recalcular los cobros por energía durante todo ese periodo de tiempo y desgraciadamente reliquidarlos a los clientes, lo cual ha sido extremadamente traumático. Probablemente como industria no hemos vivido nunca un momento tan traumático desde el punto de vista de nuestro prestigio, de nuestra relación con nuestros clientes, de nuestra incobrabilidad también, que estas liquidaciones que realmente son indignantes para los clientes, particularmente indignantes no solo para el cliente residencial, sino imagínense ustedes el caso de un cliente industrial, uno de estos mismos agricultores, un dueño de un frigorífico, que tiene ingresos por, digamos, 1.000 millones de pesos al año. Y que de un día para otro yo me veo obligado a decirle, usted me debe 100 o 150 millones de pesos por diferencias en la cuenta de luz durante 3 años, que usted no conoció, nunca pudo prever, que nunca pudo trasladar al precio, por lo tanto, y cobrárselo a su cliente como un mayor costo de prestar su servicio y que hoy día tiene que pagar. La verdad es que nosotros estamos conmocionados todavía por lo que eso fue. El segundo gran elemento tiene que ver con las fórmulas de indexación de la energía. Yo acá vuelvo a insistir, las empresas distribuidoras somos un correo en que lo único con lo que nos quedamos en la transacción de compra de energía versus venta es pérdida. No ganamos absolutamente nada y simplemente pagamos la diferencia de pérdida. Pero desde el punto de vista de la indexación del costo de la energía en los contratos licitados, uno de los factores muy significativos es el precio del dólar. Ustedes saben que en los últimos 2 años el precio del dólar casi llegó a aumentar en un 50%. Por lo tanto, uno de los grandes elementos que justifica en el último tiempo y pasada la época de las reliquidaciones los aumentos del precio de la energía es el factor dólar. En cambio, y en esto quiero señalar al menos una esperanza en el futuro, a finales del año 2013, que fue el punto culminex de costos caros en materia energética, compramos energía por casi $140 el mega, indexado a precios actuales. En la última licitación compramos energía a $79. Es decir, en 1 año y medio, con reformas bien hechas de parte del Ejecutivo, con reformas bien pensadas por parte de este Poder Legislativo y también la colaboración de la industria, logramos cambiar el foco totalmente, lo cual implica que en el futuro, esto nada es automático, en el futuro podemos mirar la posibilidad de mejores tarifas. Y en la licitación cuyas ofertas vamos a recibir en julio de este año, que es muy grande, que implica el 30% del total de la energía que compraremos entre el año 2020 y el 2040 aproximadamente, en realidad el 2021 y el 2041, esperamos que los precios sean como techo estos 79, casi $80, y ojalá menores a aquello. Para que lo sepamos, hoy día lo que pagamos es algo más de $80. Todo lo que podamos bajar de esos $80 va a ser reducciones efectivas de la tarifa para los clientes finales. Muchísimas gracias. Se ofrece la palabra, no sé si hay más consultas. Se ofrece la palabra, queremos agradecer muy sinceramente su participación y su contribución a lo largo de este proyecto. Ya ha estado en el Senado y ahora acá en la Cámara de Diputados, así es que de verdad muchísimas gracias. Y si nos van surgiendo algunas otras dudas durante la tramitación, vamos a solicitar las consultas a su organización. Así es que muchísimas gracias, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, no tuvimos información de CONADECUS, así es que esta se levanta. Muchas gracias.